la compartida, digamos. Ahí la llegan a ver. Ahí se ve, profe. Ahí sí, perfecto. Bien, entonces, hoy empezamos con la unidad 7, que es la unidad genética, leyes de Mendel. Quizás alguno lo ha trabajado, o alguna, lo ha trabajado en la escuela o ha escuchado. Ahora vamos a ir bien en detalle de qué es de cada cosa y vamos a resolver ejercicios. Tenemos tanto parte teórica como una parte práctica. La idea de la clase de hoy es hacer ambas partes. Entonces, como vieron ustedes recién en el video, tenemos distintas terminologías que son específicas de esta unidad. Una vez que yo necesito conocer esta terminología, poder aprenderlas, reconocerlas, para después poder seguir construyendo el conocimiento de esta unidad. Si esta primera parte, que también lo tienen en el video, es repaso de nomenclatura, y sería, si nosotros nos imaginamos una casa, sería el cemento, la construcción del piso, que necesito que esa base esté bien construida para empezar a construir por arriba. Porque si hay algo suelto abajo, todo el desarrollo se pierde. Entonces, por eso estos serían los conceptos que necesito, o ustedes necesitan, tenerlos bien en claro. Entonces, ustedes vieron la semana pasada y la anterior unidades nucleicos y mitos medios, la reproducción de las células. ¿Estamos en eso? ¿Recuerdan qué es lo que rindieron hoy? ¿Sí? Están de forma. Se trabó, profe, no escuché lo que dijo. ¿Qué forma el conjunto de los nucleótidos? Los ácidos nucleicos, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. ¿Cuáles eran? El ADN y el ARN. ¿Se acuerdan? Bien, perfecto. Nosotros ahora nos vamos a centrar en el ADN. Entonces, vamos a partir de la definición que el gen es una unidad básica de la herencia, que es una secuencia de nucleótidos de ADN específica. Nosotros tenemos todo el ADN, que cuando la célula se va a dividir, lo agrupa y forma cromosomas, ¿sí? Entonces, un segmento de cada uno de esos cromosomas van a tener el gen en su interior. Después locus es la ubicación exacta donde se ubica ese gen, porque nosotros necesitamos esa ubicación exacta, porque si recuerdan la meiosis, ¿qué pasa entre los cromosomas homólogos en la profase 1? Hay un qué. Un entrecruzamiento. Perfecto, hay un entrecruzamiento. Entonces, los cromosomas tienen que entrecruzar genes iguales, ¿sí? Por ejemplo, tienen que entrecruzar el gen que determina el color del ojo con el gen del cromosoma paterno, con el gen que determina el color del ojo en cromosoma materno, ¿sí? No puedo mezclar el color del ojo con el color de la piel y hacer un entrecruzamiento, porque uno de los gametos va a tener doble información, por ejemplo, para el color de ojo, y no va a tener información para el color de piel. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien, y a su vez, cada gen va a tener variantes o alternativas. A esas variantes o alternativas las vamos a llamar alelos, que pueden ser varios, pueden ser dos alternativas, dos variantes, o puede tener muchas más variantes. Entonces, teniendo en cuenta los alelos, hay dos opciones: que esos dos alelos sean idénticos, es decir, son iguales el que recibimos de nuestra madre con el que recibimos de nuestro padre. A esos los vamos a llamar homocigota, ¿sí? Homo viene de igual, entonces cigota es que la célula es igual. Entonces, en este caso, llamamos a los alelos homocigota, la combinación de los alelos homocigota. Pero cuando los alelos
son diferentes, por ejemplo, en el gen de color de ojos, tengo alelos de color claros y alelos de color oscuro, ¿sí? Esas son una de las posibles variaciones del color de ojo. Cuando esos alelos son diferentes, vamos a llamar heterocigota. Hetero, distinto. Y a su vez, cada uno va a tener de estos alelos, de este conjunto de alelos, va a tener una condición de cada una de las personas o de los individuos. Entonces dijimos homocigota cuando eran iguales, pero tenemos dos casos de homocigota. Tenemos a ciertas características las denominamos dominantes y a otras características las denominamos recesivo. Esas características las tenemos que analizar con respecto a cada uno de los genes. Es decir, para el gen del color de ojos, por ejemplo, el color oscuro es dominante con respecto al color claro. Pero después tenemos que el color de pelo, el oscuro es dominante sobre el claro, pero también después si nos vamos a las plantas, por ejemplo, en las arvejas, tenemos que el tallo alto es dominante y el tallo bajo es recesivo. Ya vamos a ver cuándo lo llamamos dominante y cuándo lo llamamos recesivo. En genética necesitamos expresar o denominar de alguna manera los alelos. Entonces, a los alelos se le ponen letras, mayúscula y minúscula, siempre utilizando la misma letra. Entonces, cuando lo llamamos homocigota dominante, ¿sí? Va a tener dos alelos, primero homocigota, entonces tienen que tener dos alelos iguales. Y al ser dominante los expresamos ambos con dos letras A mayúscula. El homocigota recesivo, homocigota como son iguales, y recesivo serían dos A minúscula. Y el heterocigota, que es solo heterocigota, no es ni dominante ni recesivo, solo heterocigota, es una mezcla de los dos alelos, A mayúscula, A minúscula. ¿Soy clara hasta ahí? ¿Dudas? Sí. Bien, No, ¿alguna no hay duda? duda. Estamos. Bien, entonces seguimos. Todo esto lo que nosotros estamos diciendo, si es homocigota, heterocigota, estamos hablando de los genes, entonces estamos hablando de la parte interna, que nosotros no vemos. Entonces, a la composición genética o al conjunto de todos nuestros genes, lo vamos a denominar genotipo, ¿sí? De gen. Entonces, nosotros no lo vamos a ver al genotipo, pero lo vamos a tener en el interior, en nuestro material genético. Y la apariencia externa y las características observables de ese genotipo en un organismo lo vamos a denominar fenotipo. Por ejemplo, habíamos dicho recién que el pelo oscuro es dominante sobre el pelo claro, ¿no es cierto? Entonces, genotipo sería homocigota dominante y el fenotipo sería cabello oscuro. ¿Se entiende ese ejemplo? ¿Sí? Y el genotipo sería homocigota recesivo, fenotipo sería pelo claro. ¿Sí? El fenotipo es lo que yo observo en el individuo. ¿Sí? Esa observación o ese fenotipo es una expresión del genotipo. ¿Sí? El genotipo me muestra algo y ese es el fenotipo. Yo con el fenotipo puedo llegar a deducir en algunos casos el genotipo, pero el genotipo no es algo que yo veo. ¿Se entiende bien la diferencia? ¿O soy clara? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Seguimos entonces. Entonces, Mendel, que ya lo vieron en el video, se lo considera como el padre de la genética porque fue uno de los que empezó a analizar todo este tema de los genes o cómo se compartía. Antes de Mendel, habían muchas teorías que explicaban el origen de un nuevo ser vivo, puntualmente en la especie humana. ¿Sí? Entonces, antes de Mendel ya se conocía que había un óvulo y que había un espermatozoide. Entonces, habían dos grandes escuelas, las espermistas o los espermistas y los ovocistas. Los espermistas consideraban que
cada espermatozoide en su interior, por eso tenía esa formita de como de globo, consideraba que en su interior había una persona diminuta. Y cuando ingresaba al cuerpo femenino, lo que encontraba era un lugar para crecer y nutrirse. Entonces, esa teoría decía que ya estaban preformadas en el interior masculino, ¿sí? O se formaban en el espermatozoide. Y los ovistas hablaban lo contrario. Era que en el óvulo se encontraba esta criatura diminuta y que el líquido seminal lo que hacía era estimular que el crecimiento de esta personita diminuta que estaba en el interior, ¿sí? Porque no podían explicar, sabían que necesitaban hombre y mujer para generar la reproducción, pero no sabían exactamente cómo. Entonces, las primeras teorías es que en el espermatozoide hay una criatura mínima o en el óvulo hay una criatura mínima, ¿sí? Y luego, cuando aparece la herencia, empieza a aparecer una teoría que se denomina como herencia mezcladora. Esta herencia mezcladora habla de lo que conocemos actualmente, donde dice que el óvulo y el espermatozoide se van a unir, van a mezclar su material genético, y una vez que están unidos, no se pueden volver a separar. Y eso es lo que genera el nuevo individuo. Todo esto es antes de las teorías de Mendel. Entonces, cuando se inicia el tema reproductivo, hay dos extremos, o espermatozoides o óvulos. Y luego, con los siguientes estudios, se llega a la conclusión en el siglo XIX que es una unión de ambos gametos. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Todavía no los pierdo? ¿Estamos ahí presentes? No, bien, todavía no. Perfecto. Cualquier cosa me paran y vuelvo a explicar. Por favor, no se queden con la duda porque van a ir arrastrando la duda y después se le va a hacer una bola de nieve. Así que me paran y volvemos a ver. Puntualmente, Mendel era un monje y él se considera el padre de la herencia porque él empezó a estudiar, hizo todo un estudio durante muchos años. Y y él fue observando y determinó algo como unidades como elemente, ¿sí? Hoy los conocemos como genes. Mendel, cuando hizo todos sus experimentos, todavía no se descubría la hebra del ADN, ¿sí? La doble cadena del ADN, el dibujito que han visto seguramente cuando han estudiado la unidad 5 de Watson y Crick. Cuando Mendel empezó a estudiar la genética, no se conocía. Entonces él llamó elemente, decía que había algo que se pasaba a los hijos, de los padres a los hijos, pero él los denominó elemente. Luego de los estudios de los trabajos de Mendel, se llegó a la conclusión que Mendel se refería a los genes. ¿Qué es lo que trabajó Mendel? Utilizó las arvejas, ¿sí? Pisum sativum, es la especie científica puntual que utilizó Mendel. Utilizó otras especies, pero se concentró en esta especie. ¿Sí? Como les decía, era un monje, entonces en el convento tenían mucho espacio y Mendel se dedicó a plantar este tipo de guisantes o las arvejas. ¿Por qué eligió este tipo de planta? Porque se conseguían con facilidad en el comercio, eran fáciles de cultivar, tenían un crecimiento rápido, ¿sí? Porque si hubiese elegido una planta que se tardaba un año en crecer, 2 años, iba a estar más tiempo esperando que analizando las características. Después encontró que en las mismas plantas tenían varias características. Por ejemplo, el color de las flores tenían blancas y violetas, el color de las arvejas podían ser amarillas o verdes, y además las estructuras reproductivas de las flores estaban encerradas por completo, y lo que podía, y de esta manera le permitía a él manipular la polinización. En las otras plantas, al estar abierto, podía ocurrir la autopolinización, es decir, que la misma planta sea autofecundada. Pero lo que a Mendel le servía, que no se produciera esa autofecundación. Entonces esta planta le venía con todas esas características, fue una buena elección, digamos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Perfecto. Entonces,
como decíamos, esas eran las características que eligió Mendel, por qué eligió esas plantas. A su vez, ¿por qué triunfó, digamos? ¿Cuáles fueron las cosas positivas? Es que, como les decía recién lo de la reproducción, en este caso, las plantas de arvejas tienen en la misma flor la parte masculina y la parte femenina. ¿Qué es lo que hizo Mendel? La blanca, ¿sí? Esta planta blanca, le cortó todas las partes masculinas, que son las anteras. Y de esta planta rosada tomó el polen. En el polen están los espermatozoides de las flores. Entonces, tomó ese polen y se lo transfirió a la parte femenina de la flor blanca. ¿Sí? Acá en este interior, en esta pancita, se encuentran todos los óvulos. Entonces, lo que hizo es lo que hacen los insectos, polinizar las plantas, pero en este caso él los hace de una manera controlada. Elimina la parte masculina y se asegura una polinización cruzada, es decir, no hay una autopolinización. Entonces esto permitió que fuera trabajando. Otra de las cosas que también ayudó mucho a Mendel en sus estudios es que él no estudió solamente la primera generación y la segunda, sino que estudió muchas generaciones durante muchos años y cada uno de sus resultados lo registraba. Entonces, hizo un estudio de muchos años y en cada uno de sus resultados o que iba obteniendo, que iba generando, los iba registrando. De esa manera, tenía mucha información matemática, por así decirlo, y podía sacar todas las estadísticas necesarias para llegar a sus conclusiones. Ahora vamos a ir viendo algunas estadísticas que fue generando Mendel. Entonces, Mendel observó distintas características. Puntualmente observó estas 7 características. El color de la semilla, si era amarilla o verde, la forma de la semilla, si era redonda o rugosa, el color de la vaina, si era verde o amarilla, ¿sí? La vaina es lo que cubre las semillas. La forma de la vaina, si era hinchada o comprimida, el color de la flor, si era púrpura o blanca, la ubicación de la flor, si era axial, es decir, en el lateral de la planta, o era terminal, que es en la parte superior, en la cúspide, digamos. Y después la longitud del tallo, si es alto o es enano. ¿Sí? Estas son las características que estudió Mendel. De todas las características que tiene la planta, él eligió estas 7 porque tenían 2 opciones, o A o B, no había una tercera opción. Entonces, esto más o menos representa uno de los dibujos que hacía Mendel. Mendel pensaba, si yo cruzo una planta alta con una baja, me va a dar una mediana. Y si yo esas medianas las reproduzco entre ellas, es decir, genero una autofertilización, me van a dar todas medianas. ¿Sí? Que es totalmente lógico ese pensamiento. ¿Ustedes qué hubiesen pensado si mezclo alta y baja? Me saldría mediana. ¿Sí? Bien, entonces, exacto, ese pensamiento inicial antes de hacer nada es una hipótesis o una predicción que puso Mendel. Después va a ver si la corrobora o no, pero esa era su idea original. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel? Primero hizo muchas plantaciones de plantas altas. Sembró muchas veces altas hasta que siempre fueran altas. Una vez que fueran altas, a ese conjunto las llamó puras. Entonces trabajó con esas plantas puras que sabían que eran siempre altas. Hizo lo mismo con las bajas. Entonces, tomó una planta alta, ¿sí? Pura, y una planta baja, pura. Una vez que hizo la cruza, encontró que todas eran altas. ¿Qué es lo que hizo Mendel con las, vieron que vimos recién que de la femenina, del masculino se la pasaba a la femenina? ¿Sí? ¿Recuerdan lo de las flores? Sí, Esto, bien. ¿Qué es lo que hizo Mendel para estar seguro? Pasó, en este caso, si en la imagen tenemos, de violeta pasó hacia las flores blancas. Usó la parte femenina blanca y la parte violeta masculina. Hizo esos experimentos y después invirtió, es decir, pasó lo masculino blanco a la violeta femenina. ¿Sí? Invirtió de las dos maneras para ver si el sexo de la planta tenía alguna incidencia.
Iba probando y siempre obtuvo el mismo resultado, sin importar cuál era el progenitor materno, por así decirlo, y cuál es el progenitor paterno. Entonces, una vez que cruzó esta alta pura y esta alta baja, agarró dos de estas altas mezcladas, ¿sí? Y las volvió a autofecundar, las autofecundó o las autofertilizó. Y una vez que hizo esta mezcla, observó que tenían tres altas y una baja. Si esto es en proporción, del 100% de todas las que obtuvo Mendel, el 75% eran altas y un 25% era baja. Si esto es un porcentaje, no es que de una planta salen 4. Si estas son las probabilidades, entonces se expresa en 100% o se expresa cada 4. Entonces, 3 altas sobre una baja. ¿Se entiende esto lo de las proporciones? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Soy claro? ¿Estamos bien? Entonces, Mendel, para organizarse, les da nombre a cada una de las reproducciones, de las cruzas. Por ejemplo, nosotros llamamos abuelos, padres, hijos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel? A esto primero, a esta alta y baja, llamó parental, con la letra P, ¿sí? Del latín o del italiano, no recuerdo en este momento. Entonces, a esto lo llamó parental. A esta descendencia, ¿sí? A esta primero, los denominó filial 1, es decir, hijos 1. En este caso, como también está latinizado italiano, le puso filial 1. Y a la tercera camada o al tercer grupo, ¿sí? La tercera descendencia, la llamó F2, ¿sí? Entonces, P parental, filial 1 y filial 2, porque quizás les hablan la P o le preguntan la F1 o la F2, a eso se refiere. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Me dan el ok? Sí. Después de ¿Duda? filial, ¿cuál era? Perdón, sería esta primera, la que dice alta y baja, es parental P. Y después Sí, tenemos filial 1, que es esta que son todas altas, y filial 2, esta que está acá abajo. ¿A eso te bien. referías? Sí, gracias. ¿Sí? De nada. Bien. De acá aparece, nosotros recién hablamos de dominante y recesivo, ¿se acuerdan? Homocigota dominante, homocigota recesivo. ¿Sí? Sí, ¿Recuerdan eso? Bien, sí, eso profe. dominante y recesivo lo propone Mendel. ¿Qué es lo que propone Mendel? Propone que la característica que permanece en la filial 1, en este caso sería alta, se va a denominar dominante. Y la característica que desaparece en la filial 1, pero vuelve a aparecer en la filial 2, es recesivo. ¿Sí? Entonces, tengo dos características. La filial, cuando cruzo, la filial 1, esa característica es dominante. La que desaparece la denomino recesiva. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, siguiendo esa lógica, Mendel generó este cuadrito, digamos, de cuáles eran características dominantes y cuáles eran recesivas. Por ejemplo, acá, longitud del tallo, alto dominante, enano recesivo o baja recesivo. ¿Sí? En la color de la semilla, amarilla y verde, ¿sí? Para que vean que en cada uno tenía una característica. Por ejemplo, en el color de la semilla, el amarillo es dominante y el verde es recesivo. Pero si miramos el color de la vaina, es al revés. La vaina verde es dominante sobre la vaina amarilla. Entonces, depende puntualmente de cada característica y de cada especie. Porque quizás si vemos esto o el color de la flor la vemos en otra especie, puede cambiar totalmente. ¿Sí? Profe, ese cuadrito que aprendemos de memoria. No. A ustedes siempre les van a dar información. ¿Cuál es la característica dominante y cuál es la característica recesiva? ¿Sí? Lo que sí tienen que hacer es saber interpretar el cuadro. Bien. ¿Sí?
Por ejemplo, si es dominante, yo voy a elegir, doy un ejemplo, la letra A mayúscula para el amarillo y voy a elegir la A minúscula para el recesivo. ¿Sí? Pero siempre el problema les dice cuál es dominante o cuál es recesivo. Entonces ustedes tienen que saber interpretarlo, no sabérselo de memoria. Porque hay muchos genes en cada uno de los seres vivos, entonces es imposible saberse todos de memoria. ¿Seguimos? Sí, ¿Sí? Bien. O con respecto a si había que aprenderse el cuadrito de memoria, quizás le pueden dar esta imagen, ¿sí? Este que dice resultado de Mendel, y le van a pedir cuál es dominante y cuál es recesivo. Solo con esta imagen. Entonces, si yo sé que esta es la parental y esta la F1, dominante es la que queda en F1. Y la recesiva es la que vuelve a aparecer en la F2. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Mendel, además de hacer todos estos estudios y registrar en detalle y volver a registrar, volver a probar, propone leyes, ¿sí? O propone algunas teorías que luego después a través de la historia se fueron formando como leyes. En realidad, Mendel propone su trabajo, presenta su trabajo en la sociedad científica de la época y ese trabajo queda como archivado. Casi 100 años después sale a la luz los trabajos de Mendel cuando empiezan a aparecer trabajos de otros científicos y se vuelven a los orígenes y observan todo el trabajo de Mendel y estaba todo explicado en Mendel. La única diferencia que como ya se había descubierto el, el ADN, ¿sí? La doble hebra de ADN, lo que se hace es como actualizar la terminología que utilizaba Mendel. Por ejemplo, elemente ya no lo usa más y se utiliza gen. Entonces, vamos a trabajar dos leyes de Mendel. Hoy vamos a trabajar una, mañana vamos a trabajar la otra. La primera ley de Mendel se llama primera ley de Mendel o principio de la segregación. Esas son las dos terminologías que la pueden encontrar. Entonces, la primera ley de Mendel dice, cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. ¿Sí? Esto es por lo que somos diploides. Ese par de factores hereditarios corresponden a los alelos. Es decir, nosotros tenemos dos alelos para cada característica, sería para cada gen. Entonces, cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. Los miembros del par se separan o se segregan, ¿sí? Segregan es sinónimo de separar, pero se menciona por el nombre de la teoría. Entonces, los miembros del par se separan o se segregan durante la formación de los gametos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo dos genes, en realidad tengo un gen que sería, por ejemplo, en este caso sería, se me ocurre, el color de la piel, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendría una piel oscura, si este corresponde a un alelo oscuro, y este a un alelo claro. Estos corresponden a a dos cromosomas homólogos. Entonces, en la formación de los gametos se van a separar. Y uno de estos, ¿sí? Porque también sería el gen y el alelo y a su vez el cromosoma. Uno de estos va a llegar al gameto y este va a llegar a otro gameto si es que se forma, por ejemplo, en la espermatogénesis. ¿Sí? Que se forman 4 gametos de una sola célula, este va a ir uno, este va a ir a otra. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. De forma simple, por así decirlo, cuando nosotros vamos a generar nuestros gametos, vamos a heredarle a nuestros hijos una de estas características. No le puedo dar las dos características que yo he recibido de mis padres. Entonces, si hasta ahí estamos, seguimos. ¿Qué es lo que propone la primera ley de Mendel? ¿Sí? Vamos a ir a esta. ¿Ustedes ven el cursor del mouse? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces acá era lo que yo les decía, la P de parental, F1 y F2.
Entonces, acá está haciendo de vuelta el ejemplo de Mendel, pero lo realiza con el color de la semilla, que habíamos dicho que el amarillo era el dominante. Entonces, la primera parte analiza el genotipo y la segunda parte ya vamos a ver el fenotipo. Entonces teníamos una amarilla y una verde. La amarilla tiene ambas son homocigotas. ¿Ven? Porque estas dos Y son iguales, estas dos Y son iguales. ¿Ven ahí la homogosidad? ¿Sí? ¿Ven que ambos son homocigotas? Sí. Perfecto. A este amarillo, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Homocigota cuánto? Dominante. Dominante, perfecto. ¿Y el verde, cómo lo llamaríamos? Recesivo. Homocigota recesivo, ¿sí? Acá tiene que ir la palabra completa. Homocigota dominante, homocigota recesivo. Cada uno de estos va a generar gametos. Los gametos se forman con lo que yo tengo. Entonces, en este caso, la verde solamente tiene Y minúscula. Entonces va a heredar o va a pasar a su descendencia una Y minúscula. En cambio, el amarillo tiene Y mayúscula, entonces lo que va a generar o pasar a su descendencia van a ser Y mayúsculas. ¿Se entiende cómo se formaron los gametos? Sí. ¿Sí? Las letras pueden usar la letra que quieran. Siempre tienen que usar la misma letra, tanto para recesivo como dominante. Entonces, en la filial 1, ¿cómo la llamamos? Si tengo una mayúscula y una minúscula. Heterocigota. Heterocigota. Perfecto. Al estar heterocigota tengo una mezcla. Entonces, ahora como tengo una mezcla, tengo dos opciones de gametas. Puedo generar gametas o gametos con I mayúscula o gametos y gametas con I minúscula. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? Sí. Bien. Si ustedes ven acá tenemos un heterocigota. Y el heterocigota tiene el color dominante. ¿Sí? No tiene el color verde ni es una mezcla. Entonces, el heterocigota y el homocigota dominante expresan siempre la característica dominante. Es decir, con un solo alelo dominante es suficiente para que se exprese. Acá, este dispar de alelo dominante tengo dos alelos mayúsculas, acá va a expresar el dominante, no hay duda. Acá tengo dos alelos minúsculas, va a expresar el recesivo, ¿sí? Acá sería amarillo y verde. Y en este caso tengo un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero como es dominante, ¿sí? Como hay uno dominante, justamente de ahí viene el nombre, que domina sobre el otro. Entonces va a iniciar por ejemplo, este heterocigota sería amarillo. ¿Se entiende eso de homocigota, heterocigota? ¿De qué Sí. color va a expresar o qué característica va a expresar? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la F2 se formaba de la cruza de 2F1. Ya vamos a hacer bien se lo voy a explicar así como está acá escrito, y después vamos a armar nosotros nuestro propio cuadro. Y se los voy a explicar. Entonces, estas serían las gametas, por ejemplo, del progenitor 1, y estas son las gametas del progenitor 2. Se hace una cruza entre las gametas. ¿Cómo se hace esa cruza matemáticamente, por así decirlo? Es muy simple. Tengo que ubicar los progenitores en la parte superior y el otro progenitor en la parte lateral. Los que están arriba los copio hacia abajo. Esta I mayúscula la copio acá y la copio acá. Esta I minúscula la copio ahí y la copio acá. Y después estos que están en el lateral, como no los puedo hacer para abajo, los hago para el costado. Es decir, esta Y mayúscula la copio acá y la copio acá, y esta minúscula la copio acá y la copio acá. Entonces, todas las veces que Mendel hizo este ejercicio, siempre tuvo una relación de 3:1. Tenemos que pensar que Mendel solamente vio el fenotipo, no vio el genotipo. Él no conocía lo que era el genotipo.
Él siempre vio el fenotipo, lo que se observaba. Entonces, si analizamos esto, tenemos 3 amarillas y una verde. La verde es homocigota recesivo, pero las amarillas yo tengo un homocigota dominante, que es la primera, y después tengo 2 heterocigotas, que son esas. Entonces siempre tengo una proporción de 3:1. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Esa relación de 3:1 es una relación fenotípica de lo que yo observo. Acá tenemos la primera parte del segundo cuadro, solamente el fenotipo. ¿Qué es lo que vio Mendel? Mendel vio una amarilla con una verde, la crucé y me dio 100% amarillas. A esas la autofecundé y me dio un 75% amarillas y un 25% verde. Entonces hay una relación de 3:1 en la F2. Pero en la relación genotípica de los genes cambia esta relación. Yo tengo acá está bien expresada la diferencia entre fenotipo y genotipo. Fenotipo lo que yo veo, genotipo los genes, los que están en su interior. Entonces yo acá veo homocigota dominante, homocigota recesivo, se cruzan 100% heterocigota. Luego se autofecundan y yo voy a tener un 25% heterocigota, 25% homocigota dominante, 50% heterocigota y un 25% homocigota recesivo. Entonces se dice que es una relación 1-2-1. ¿Sí? Siempre hablando de la filial 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, existe algo que se denomina prueba de cruza. La prueba de cruza es para saber si un individuo que expresa el carácter dominante, por ejemplo, semillas amarillas, es homocigota dominante o es heterocigota. ¿Sí? Yo necesito saber cuál de los dos genes tiene. Como no puedo ver su ADN, lo que hago es cruzarlo con otro individuo y veo si es heterocigota o si es homocigota. Por ejemplo, yo tengo acá una semilla amarilla, ¿sí? Pero como es amarilla, yo sé que tiene un alelo dominante, que es una Y mayúscula. Eso es lo único que yo puedo confirmar como es amarillo. No sé cómo está acompañada, porque si está acompañada por otro alelo dominante, va a expresar el color amarillo, pero si está acompañado por un alelo recesivo, también va a expresar el color amarillo. ¿Me siguen con esa idea? Sí. Sí, perfecto. En cambio, la verde, como es recesiva, yo sé que sí o sí tiene que tener 2 alelos recesivos. Si no tiene 2 alelos recesivos, no puede expresar la característica verde. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que se hace es una prueba. ¿Cómo se hace esta cruza de prueba? Se toman una amarilla, que es la desconocida, y mi verde, que es la que yo conozco. Entonces, realizo la cruza. Hay 2 opciones. ¿Cómo realizo la cruza? Como les dije recién, este Y se va a copiar acá y acá. Este Y se va a copiar acá y acá. Esta I, que yo ya la conozco, la voy a copiar acá y acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo 2 opciones. Si me salen todas amarillas, ¿sí? Significa que acá era una homocigota dominante. Porque acá ya tienen la chiquita, ¿sí? Ven la minúscula. Si yo le agrego una mayúscula, sí o sí van a dar amarilla. En cambio, si me voy y pienso que acá hay una minúscula, acá me va a dar una mezcla de dominante y una mezcla de recesivo. ¿Sí? Y ahí, profe, en el ejemplo 2 sería heterocigota. Bien, la amarilla sería heterocigota, perfecto. Y en el ejemplo 1, ¿cómo sería? También heterocigota. Si fuera heterocigota, me daría este ejemplo.
¿sí? Si yo tengo acá una mayúscula y otra mayúscula, significa que acá tiene que ir mayúscula, porque la minúscula pertenece a esta. Entonces, en el primer ejemplo es homocigota dominante. Y en el segundo ejemplo es heterocigota. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Vale, ¿Segura? gracias. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hacer una especie de práctica. Sé que es como mucha información y quizás es como raro, pero se van a ir dando cuenta que a medida que vamos practicando, van a ver que es más simple de lo que parecía. ¿Seguimos hasta acá para ver algunos ejemplos? Sí. ¿Dudas? No. No, perfecto. Bien, yo les voy a compartir primero esta imagen. Vamos a trabajar con un caso real. Ahí ven la pantalla. Se están viendo a ustedes mismos, digamos. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ir con un caso puntual, un ejemplo puntual en la especie humana. Si me esperan un minuto que se cargue. En la especie humana tenemos miles de genes, como en las distintas especies. Entonces, acá nos vamos a ir con este ejemplo. Fue la imagen. Esto no quiere cargar. Vamos a ir a la otra página a ver si ahí está cargada. Vamos a trabajar con el lóbulo de la oreja, ¿sí? Este lóbulo, hay gente que lo tiene separado y hay gente que lo tiene unido. Entonces, en la especie humana, tener el lóbulo unido, ¿sí? Es recesivo, y tenerlo separado es dominante. ¿Ven acá el ejemplo? ¿Entienden las dos características que vamos a observar? El fenotipo, lóbulo separado, lóbulo unido. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a hacer el ejemplo con eso, en vez de hacerlo con las arvejas. Y van a ver que este ejemplo o las leyes de Mendel lo pueden utilizar con cualquier ser vivo, siempre y cuando necesitan saber el genotipo del ser vivo. La característica cuál es dominante, cuál es recesivo. Y ahora les voy a presentar un Paint. Acá estamos. ¿Me avisan cuando ven el Paint? Ahí se ve, profe. ¿Ahí se ve? Bien. Vamos a escribir lo que dijimos recién. Recesivo y el lóbulo separado dominante. Esta es información que cuando ustedes les dan un problema de genética, le tienen que dar esta información, porque ustedes no tienen por qué saber a cuál corresponde cada una de las características. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, vamos a hacer el siguiente caso particular. Vamos a cruzar, ¿sí? Realizar la cruza entre dos individuos homocigota. Uno recesivo y otro dominante. Eso sería lo que tenemos que realizar y tenemos que conocer la descendencia. ¿Qué porcentaje hay cada una de la descendencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Como en matemática, ¿sí? O cuando éramos más chiquititos y nos hacían resolver problemas de matemática. Extraíamos datos. Entonces, el primer dato es cuál es recesivo y cuál es dominante. Entonces, yo sé que al lóbulo separado lo tengo que expresar con una letra mayúscula, con una A mayúscula, por ejemplo. Entonces, me dice que se hace la cruza entre dos individuos, homocigota, uno recesivo y otro dominante. El recesivo, ¿qué letras tendría el homocigota recesivo? ¿Con qué letra lo expreso? Con ¿Mayúsculas, la A minúsculas? minúscula. A minúsculas. ¿Cuántas A minúsculas? 2. Dos, perfecto. Dos A minúsculas.
A este le vamos a poner un color al azar. Después me dice que es homocigota dominante. ¿Con qué letra los expreso? 2A 2A mayúscula. mayúscula. Perfecto, 2A mayúscula, siempre utilizando la misma letra. Esos serían los progenitores. Entonces, como vimos en el video, en la clase anterior, que acá tenemos que ubicar los progenitores. Un progenitor en la parte superior y uno en la parte lateral. No importa cuál de los dos progenitores va arriba o cuál va en el lateral. Lo importante es no mezclar las letras de los progenitores, es decir, este sería 1, ¿sí? Bueno, ya se me fue, el homocigota recesivo sería el progenitor 1, nosotros decidimos ponerlo arriba, por ejemplo, y el azul sería el homocigota dominante, el progenitor 2. ¿Se entiende eso? Podemos utilizar cualquiera, pero siempre en la misma orden. Entonces, dijimos que arriba vamos a poner el recesivo. Yo se los voy a poner en color para que sea más fácil para ver para ustedes. De acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí estaríamos? Lo único que hice es copiar la información arriba. ¿Sí? Sí, profe. Bien. El segundo paso es ubicar al otro progenitor. Bien. Ahí lo que hice es ubicar los progenitores. Ahora, ¿se acuerdan cómo íbamos llenando el cuadro de Punnett? Perdón, este cuadro se llama cuadro de Punnett, ¿sí? Que sirve para la resolución de estos ejercicios. De Punnett o Punnett, lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Se escribe Punnett, ¿sí? Con doble N y doble T, pero a veces se puede escuchar que se nombra como Punnett, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer con esta A? Que estaba acá en la Cruzarla parte con superior. la mayúscula. Perdón, no escuché. Cruzarla con la A mayúscula. Bien, ¿y cómo la cruzo? ¿Dónde la tengo que escribir? En el primer cuadrito sería A mayúscula, después A minúscula. Bien, vamos a ir primero con con las letras de la parte superior. Sí, entonces, esta A la voy a tener que escribir acá. ¿Y dónde más la escribo? Está En el Abajo. cuadrito de abajo. abajo, perfecto. Muy bien, ya tenemos la primera parte hecha. Ahora tenemos que bajar esta. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. A y A. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, como decía la compañera, tenemos que esta A expresarla hacia el lateral. Entonces, acá tenemos el azul. Cuando ustedes lo hagan, no hace falta que les pongan colores. Yo les pongo los colores para que sea más fácil de entender cada uno. Entonces, esta A la duplico en los dos cuadritos. Y hago lo mismo con la siguiente A. Acá y acá. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro cuadro de Punnett resuelto. ¿Por qué se utiliza este cuadro? Porque este cuadro nos permite ver porcentajes de probabilidades. Cada cuadro de estos son el porcentaje de la descendencia. Como 100 dividido 4 es 25%, cada uno de estos cuadros representa un 25% de probabilidades de, por ejemplo, sea heterocigota. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien dijo no o yo escuché mal? Los otros cuadros, profe, que mostró recién eran Sí. diferentes el orden. No sé. Bien, el orden de las letras, ¿a eso te Sí, referís? sí, Bien. sí. Por convención o generalmente uno que hace, escribe primero la mayúscula y después la minúscula, pero es indistinto, no va a alterar el resultado. Sí, generalmente siempre se escribe la A mayúscula primero, pero si ustedes en el cuadro lo escriben así, es exactamente igual. ¿Sí?
Yo me Eh, refería a las letras que están fuera del cuadro. ¿Estás? Sí, esas. ¿En qué estaban diferentes? Por ejemplo, había un dominante primero y después un recesivo. A ver, un segundo, voy a intentar mostrar la diapositiva si podemos hablar de lo mismo. La de las arvejas estás hablando, ¿verdad? Sí, esa. A ver si ahí está. Si nos vamos a... Ahí lo ven ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Sí, profe, ahí se ve. Me fui mucho. ¿En este ejemplo me mencionabas? ¿O en la Claro, otra diapositiva? Bien, donde está porque yo la acá... flecha es. ¿Está este cuadrito acá? Sí, esa. Perfecto, porque yo acá estoy cruzando dos individuos heterocigotas. Por eso se hace este cuadrito acá. Porque yo estoy cruzando dos individuos de este, y este es heterocigota, entonces los cruzo. En el otro caso, en el que estamos haciendo nosotros, yo estoy cruzando dos homocigotas. Este cuadro yo lo puedo hacer con cualquier característica, siendo todos homocigota dominante, siendo todos homocigota recesivo, siendo todos heterocigotas, como este caso, siendo un homocigota y un recesivo, un homocigota dominante y un heterocigota. Si esto sería como una tabla que yo la puedo utilizar y la voy rellenando según la información que yo tengo. ¿Se entiende? Van a Sí, tener ejercicios donde les dice cruzar dos individuos heterocigotas, entonces tienen que hacer esto, dos heterocigotas. En el ejemplo donde nosotros estamos trabajando, dice que hay que cruzar dos individuos heterocigotas. Acá estamos. Acá. Sí, yo les había comentado esto, realizar la cruza entre dos individuos homocigotas, uno recesivo, que sería el verde, y otro dominante, que sería el azul. ¿Se entiende ahora? ah, claro, bien. Ahora Estos progenitores, ¿sí?, van a variar según, por supuesto, si varían los progenitores, varía la descendencia, pero va a variar según el problema que yo tengo. Según la información que yo tengo, armo el cuadro. ¿Sí? sí. Perfecto. Si no queda claro, lo vuelvo a repetir. Y ahora lo que se hace es escribir un detalle de la descendencia, ¿sí? El porcentaje de descendencia. Genotipo teníamos tres opciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres opciones? Homocigota dominante, homocigota recesiva y heterocigota. Perfecto, muy bien. Esas tres combinaciones, esas tres posibilidades tenemos. Entonces, acá este primer cuadrito, ¿qué sería? 100% heterocigota. Bien, este primer cuadro sería heterocigota, que es un 25%. El segundo cuadro, ¿qué sería? ¿Dónde está el mouse? Este. Heterocigota. Heterocigota. Entonces ya tengo un 50%. El que está abajo, ¿qué sería? Heterocigota. Heterocigota. Bien, ya tengo un 75%. Y este, También. heterocigota. Entonces, como dice la compañera, tengo un genotipo de 100% heterocigota. Y si yo ahora pregunto, heterocigota, sí, ¿qué fenotipo tengo? 100% de lóbulo separado. Perfecto, 100% de lóbulo separado. ¿Se entiende por qué es el fenotipo? Porque es el dominante. Muy bien, porque es el dominante. Y es 100% porque los cuatro cuadraditos van a expresar el dominante. Si al ser heterocigota expresan todo separado. ¿Sí? Porque es el dominante, entonces por eso es 100%, porque coincide con el heterocigota. ¿Queda claro?
Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ya vamos a ir practicando, ustedes van a practicar algunos ejercicios para mañana y mañana vamos a retomar esto para pasar a la segunda ley de Mendel, porque la segunda ley de Mendel es como un poquito más compleja que la primera. Entonces, si este cuadro está claro, vamos a seguir al siguiente. Entonces, yo necesitaría que para mañana hicieran algunos ejercicios para ver si se entiende o no se entiende por completo este tema. Porque la genética se termina de entender cuando nos sentamos a hacer ejercicios. Entonces, ya les voy a decir a cada, los de técnicos qué ejercicios van a hacer y los de odontología qué ejercicios van a hacer. Si me esperan un segundo que se está abriendo el PDF. Todos saben entrar al Drive donde están los archivos de las unidades, ¿no es cierto? Donde está el Sí. cuadernillo. Sí. Bien, tienen el cuadernillo, tienen apuntes de clases y al final tienen un trabajo práctico, que eso lo vienen teniendo desde la unidad 1. ¿Sí? ¿Todos se ubican eso? Sí. Bien, Sí. entonces, del grupo del práctico 7 van a ser para mañana los siguientes ejercicios para poder pasar al siguiente. Inténtenlo hacer, véanlo el video, si no pueden, lo resolvemos mañana. Resolverían el ejercicio, los de odontología, el ejercicio 5 y 6A. ¿Sí? Sí. Bien, y técnicos ya les digo. Creo que serían los mismos, pero quiero confirmar. ¿Alguno tiene dudas de lo visto o necesitan procesarlo y mañana lo terminamos de ver si tienen alguna duda? Si no, lo vemos ahora. Profe, Sí, disculpen el ruido. Yo no hay tengo problema. como 2 prácticos y está hablando el primero, ¿verdad? Porque hay uno que Bien, parece que es con el genético. perfecto. Estoy viendo. Sí, tenés razón. No había visto el segundo. Entonces, no, vamos a ir al segundo práctico. Y van a ser... van a ser, del primer práctico, van a ser el ejercicio 6 y 7. No, 5 les dije. Bien, odontología va a ser del primer práctico el ejercicio 5 y el ejercicio 2 del segundo práctico. Bien. Tienen el mismo. Y tecnicatura va a ser el ejercicio 4 del primer práctico y el ejercicio 2 del segundo práctico. A ver si estamos... Odontología me parece que tiene un solo práctico. Yo soy de odontología, profe, y tengo 2. ¿Dos? Y Pero hay dice una trabajo que... Sí, yo práctico también 2. tengo dos. No, dice trabajo práctico complementario. Número 7. 8, 9 con flechas. A ver, no llego. Test. Sería el sexo, enfermedades genéticas. No encuentro. Acá está. Bien, sí, entonces hagan el 2. Odontología hace el 5 y el 6 del 1 y el 2 del 2. Ahora ya lo encontré. Bueno, Y técnico hace el 4 y el 4 completo porque es más extenso y hace el ejercicio 2 de la segunda parte del práctico.
¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, Sí. entonces, mañana revisamos esos ejercicios. Puede ser que se les complique o algo, pero intenten de resolverlo. Si no pueden, mañana los revisamos y los intentamos hacer entre todos. Bueno, Bueno, que tengan buenas tardes, lo que queda de la tarde, y que mañana tengan un lindo día y nos encontramos mañana. gracias, profe.